Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de su Inspector Solar. Ahora tengo a Gustavo Marín, Branch Manager de México y Latinoamérica de AP Systems, y nos va a platicar un poco sobre las bondades del Model Level Power Electronics. El que no conoce qué es eso, es equipos de electrónica que tengamos pegados al panel solar, o sea, que sea el panel o el módulo directamente a la electrónica, que nos permite, entre otras, aumentar la seguridad de nuestra instalación drásticamente. Bienvenido, Gustavo, a este episodio. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Precisamente lo que me comentas del MLPE, que es nuestro nicho a lo que estamos enfocados como AP Systems de microinversores. Precisamente lo que comentas, eso de tener los módulos de corriente alterna. Realmente al poner nuestro microinversor debajo de los módulos, se convierten automáticamente en módulos de corriente alterna, porque realmente ya desde ahí tenemos lo que es la conversión. Entonces es por eso que son más eficientes y es el nicho en lo que estamos enfocados como AP Systems. ¿Qué son más eficientes? O sea, ¿qué es lo que hace que una instalación con microinversores sea más eficiente que una que no tiene microinversores? O vamos a incluir también los optimizadores, porque todavía también son Model Level Power Electronics. Después vamos a hacer la separación. Así es, bueno, porque son más eficientes por la cosecha de energía que tenemos, que es por MPPT, que son ahora sí independiente por cada módulo que vamos a tener. Entonces la cosecha de energía que a lo mejor es muy poco, pero que empiezan a funcionar de los de 16 volts. Entonces desde ahí empezamos con 3, 4 watts, que a lo mejor no puede representar mucho, pero cuando ya realmente lo multiplicas por semana, por mes, por año, ahí es donde tienen la cosecha de energía de mayor pues eficiencia por parte del microinversor, ¿no? Ok, entonces un inversor central, lo que hago es que conecto todos los módulos en serie, bueno, unas series, y luego los conecto hacia el inversor. Entonces, si tengo un módulo que presente algún problema por sombreado, algún problema por microfracturas o algo, no solamente afecto a ese módulo, afecto a toda la cadena. Sí, y en nuestra tecnología precisamente está a nivel modular, que si uno está afectado, ese es el que lo vamos a identificar en el monitoreo que tenemos ese problema y podemos ahora sí saber de dónde está la falla en ese momento, ¿no? Entonces realmente sí es muy particular, es muy puntual, donde lo podemos identificar con ese tipo de problemas, ¿no? Ok, y no solamente es identificar la falla, ¿no? Sino que también la falla no afecte al resto de la cadena, que también es bien importante tomar en cuenta que, digo, vemos muchas instalaciones donde, y les digo muchos en los cursos a los instaladores, tienes que empezar a pensar en toda la vida útil del sistema, no solamente cómo voy a instalar, cómo dar mantenimiento, qué va a pasar si veo que tiene un árbol, que cuando voy a hacer la instalación está un árbol chiquito, oye, ese árbol va a crecer. Entonces tengo que ir pensando qué va a pasar cuando ese árbol crezca, sobrepase la casa y cómo va a ser la sombra. Ir hablando de una vez con el dueño de la casa para ver, oye, vas a querer estar podando tu árbol a cierta altura o ve considerando la sombra de ese árbol para futuras instalaciones. Sí, porque tenemos, por ejemplo, en palmeras, son muy altas, el mantenimiento es muy complicado, proyectan sombras sobre algunos módulos que se tiene que ya considerar como tal, ¿no? O sea, como ya pues algo que va a estar en nuestro sistema que lo tenemos que adoptar, tal como está. Pero si con nuestro sistema del MLP lo estamos considerando y que va a afectar un solo módulo, pues obviamente eso lo tenemos considerado, está dentro de lo que es el dimensionamiento del sistema, pero sabemos que va a afectar nada más un solo módulo, ¿no? Dos módulos, cuando mucho, podemos tener contemplado eso, pero si fuera de cadena, pues obviamente el efecto dominó se elimina por completo, pero si fuera con el MPT que están todos completos en una cadena, se vería afectado, obviamente, ¿no? Que eso es lo que se emitía en esta parte de usar el microinversor porque lo tenemos por módulo independiente. Ok, para el que nos está escuchando y no conoce lo que es el MPPT, es Maximum Power Point Tracker, y es un buscador que se encarga de estar moviendo la corriente que le demanda el módulo para encontrar la máxima potencia posible. Entonces, si yo tengo una cadena de 10 paneles que van directamente a una sola entrada, pues va a mover esos 10 como si fueran una unison, o sea, como si fuera uno solo. En cambio, si tenemos los sistemas de Model Level Power Electronics, me va a estar extrayendo la máxima potencia de cada módulo. Yo les digo mucho, ejemplico en mis cursos que es como si pusiéramos la calificación a todo el salón igual a la del más bajo. Es decir, una inversión de cadena.
Y si ponemos, y a cada quien le damos la calificación máxima, pues el que saca 100, saca 100, 90, 80, al final el promedio del salón va a ser más alto. Porque pues el más bajo no va a afectar a los demás. Entonces algo muy, digo, no es exactamente igual, pero me sirve como analogía para explicar las bondades de tener pues muchos MPPTs. Así es, digo, aquí también una de las ventajas son la mezcla de potencias que podemos hacer. Si tú tienes un stock que te quedó a lo mejor de potencias de 450 watts y ahorita hay de 670, pues puedes hacer esa mezcla, ¿no? Que eso es lo que podemos estar jugando con esa parte. Inclinaciones también podemos tener inclinaciones diferentes. Y pues por eso, como son independientes, no tenemos ese problema de poderlo tener mezclado en este tipo de instalación, ¿no? No, y crecimientos modulares, ¿no? Porque a veces el cliente, pues, digo, son etapas de la vida. A lo mejor está recién casado, o está soltero, pone con 6 módulos es suficiente y luego pues, se casa y ya se da cuenta que está el doble y luego tiene hijos y a lo mejor es el triple. Entonces te permite, no te ata a un tamaño, sino simplemente tú vas creciendo conforme va siendo tu demanda. Sí, porque también otro de los puntos es de que hay mucho escepticismo todavía, ¿no? De que, oye, es que a lo mejor no me va a funcionar o a lo mejor no genera lo que yo estoy esperando. Cuando realmente lo van poniendo, la ventaja que puede ser paulatino, tú puedes decir, ok, vamos poniendo de dos en dos en dos, y con eso vas viendo que realmente tienes una buena este, reducción a lo que es tu recibo, ¿no? Que también es algo muy importante, porque realmente lo vas viendo ahora sí con la escalabilidad que puedes tú tener, ¿no? O sea, como bien comentabas, puedes poner 4, al siguiente año pones otro, en el aguinaldo pones otro. Sí, también cuestiones, digo, de escepticismo de generación, pero también de dinero, ¿no? Ese no tenemos los 200,000 pesos listos para hacer la inversión y la puedo hacer gradual. Bueno, tenemos la parte de generación. Eso sí me queda muy claro que entre más entradas tenga independientes, pues puedo sacarle el máximo a cada panel. Pero platícame, ¿cuáles son las bondades en la cuestión de seguridad? Es un punto muy importante, no es lo mismo que manipules en el techo a lo mejor 300 volts o 600 o ya en un caso muy extremo hasta 1000 volts, a que tengas tú nada más el voltaje que te da un solo módulo fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, lo máximo que podamos tener sería 50 volts, ¿no? Con 8 amperes, que yo creo que eso lo puede manipular sin ningún problema cualquier instalador, y esa es la seguridad que nosotros queremos que tengan, brindar al instalador esa seguridad de que no está manejando. Obviamente a mí si me pones a manipular 1000 volts o 60, me voy por los 60, ¿no? O sea, Sí, y no solamente el manipular. Digo, sí manipular es un tema importante en la instalación, pero yo veo en la parte práctica, en caso de un incendio, en caso de un problema mayor, que los accidentes suceden, ¿no? Aunque hagamos bien la instalación, a lo mejor no viene la parte solar. En Estados Unidos empezó a haber muchos problemas que las aseguradoras no quieren asegurar casas con paneles, porque luego los bomberos no le quieren entrar. O sea, ¿cómo voy a entrar a una casa si tienes 400 volts en corriente directa vivos entrando al edificio? Entonces, no me arriesgo. Y sacaron el Rapid Shutdown para eso. Pero en el 2020 también se habla del Rapid Shutdown con Model Level Power Electronics. Entonces ya es súper seguro para un bombero poder entrar porque los máximos voltajes son de 60, 40 volts, que la capacidad de arco pues, se disminuye exponencialmente, ¿no? totalmente, sí, yo creo que esa parte de la seguridad con el Rapid Shutdown es un tema que ha sido pues implementado y hasta con normas en Estados Unidos. Aquí en México no se ha traído tanto, pero también se tiene esa opción de disponibilidad en dado caso que se requiera de estos equipos, ¿no? Del Rapid Shutdown, que es pues el dispositivo de hacerlo a un sistema ya de inversor central. Se le pone estos dispositivos y lo hace seccionado por módulo. Digo, es una ventaja también. A lo mejor es algo que pues no puede ser o mucha gente no lo considera, pero pues esa parte de seguridad la minimizas y tienes una Y muy buena los seguridad. microinversores, al ser directamente corriente alterna, cortas corriente alterna y en automático ya entró el Rapid Shutdown. O sea, ya el equipo de bomberos nomás quita el medidor, ya quita el medidor, inmediatamente queda DC también desconectada y se vuelve mucho más seguro. Así es, se inhabilita en el momento que no tiene ya el emparejamiento con la red. En ese momento deja de generar y ya tienen esa opción de poder ahora sí que ingresar para poder mitigar un incendio, por ejemplo, que tuviéramos en el techo, ¿no? Cuando lo tenemos en cadena, ahí es lo que bien comentas que pues, está vivo, ¿no? O sea, que se metan ahí como para mandar un chorro de agua, pues no lo hacen, ¿no?
porque son los riesgos que se tienen, ¿no? Esa parte. Sí, entonces hay que recordar que la norma americana, la NFPA 70, es National Fire Protection Agency. La normativa eléctrica de Estados Unidos la hacen los bomberos, porque ellos están buscando cómo minimizar los riesgos de incendio y también cómo atacar los incendios de manera segura. Y esa es una de las ventajas que yo creo que tienen los Model Low Power Electronics, aparte de poder traer más eficiencia a cada módulo, poder hacer más eficiente el arreglo total, pues sobre todo también la parte de seguridad. De hecho, yo le daría mucha más importancia a la parte de ser sistemas mucho más seguros eléctricamente que la parte de generación. Totalmente. Yo creo que sí es muy importante esa parte de la seguridad hacia el instalador. A fin de cuentas, ellos son los que están instalando, manipulando, pues haciendo todo en esa parte del techo, que es algo complicado. Y qué mejor que si se los hacemos de una manera mucho más sencilla, plug and play. Sí, y deja tú el instalador. Digo, el instalador, sí es cierto, y somos nosotros, pero estamos en el techo 3, 4 días. Me preocupa lo que le dejan al cliente final 20, 25, 30 años. Y luego dejan los cableados en el techo, sin protecciones, se tostan y tienes cableado THW muy delgado, al sol, por 15, 20 años. Eso se va a quemar. O sea, es una bomba de tiempo por una mala práctica que podemos mitigarla también en los inversores centrales. Pero al tener Module Level Power Electronics, ya sea con microinversor o optimizador, al detectar un arco inmediatamente se desconectan. Los optimizadores, y en caso de los microinversores, pues nunca hay una corriente directa porque va de inmediatamente del módulo al inversor. Exacto, sí, ese es el punto que lo tenemos inmediato. Lo que te comentaba de ahora sí los módulos de corriente alterna, que realmente lo tenemos en esa parte. Se elimina esa interconexión que hay, se desactiva el microinversor inmediatamente. Entonces esa es la seguridad que se puede brindar, ¿no? Usando la tecnología MLPE. Oye, y hablando del MLP, pues contamos principalmente con... Hay desconectadores, pero es muy raro verlos. Ya si vas a poner un desconectador por módulo, pues ya le pones un optimizador. Que el optimizador lo que hace, pues muy parecido al microinversor, pero tiene corriente directa a corriente directa. Y ustedes ya te ahorras el inversor. O sea, tiene esa ventaja el microinversor contra un inversor central con optimizador que pues no es un gasto doble, ya tienes los 2 por 1 justo en la salida del módulo. Exacto. Sí, pues eso es lo que tenemos ya con los microinversores de todas las familias. Eso es lo que hace realmente, ¿no? O sea, tener ahí la independencia y tener esa parte de pues corte de energía cuando no lo se tiene una interconexión, ¿no? Que eso es lo que realmente hace pues la seguridad en el equipo, ¿no? Ahora, otra ventaja que yo creo que es muy importante resaltar en los microinversores, y me ha tocado mucho, es que casi todos los techos, sobre todo en el norte del país, que usamos mucho aire acondicionados, ya tienen disparos del centro de carga hacia el techo en corriente alterna. Entonces la instalación se vuelve 2, 3 veces, hasta 4 veces más rápida que la instalación de un sistema central que tengo que o bajar. Digo, porque la mala práctica, digo, no está mala práctica, pero yo que vivo en lugares, en Hermosillo, Sonora, que llegamos a 50 grados a la sombra en verano, dejar un inversor central en el techo es una locura. Sí, digo, yo creo que se está preparando, se está cambiando esa modalidad, la gente está pensando ya en un futuro de instalar este tipo de sistemas y afortunadamente dejan ya preparado los techos para tener, pues ahora sí que la instalación inmediata, ¿no? Sin necesidad de lo que se hacía anteriormente, pues era poner un ducto adicional, bajar hasta donde estaba el centro de carga para poder hacer la interconexión. Ahora ya se está pensando que esa es la evolución que hemos tenido también ya en cuestión de arquitectura, se está contemplando precisamente esos disparos hacia el techo para que la instalación sea mucho más rápida, ¿no? En un inversor central tienes que compensar las distancias con el calibre de corriente directa para que realmente tengas una buena eficiencia de los sistemas. Aquí lo tenemos en corriente alterna, entonces con corriente alterna pues ya las pérdidas son muy pequeñas, a 50 metros es de un 3%, realmente es muy bajo lo que son las pérdidas en corriente alterna, ¿no? Entonces, que esa es la ventaja también de tener ya la corriente alterna desde el módulo que tenemos. Ya estamos saliendo desde esa parte con la corriente alterna directamente, ¿no? Sí, en mi centro de carga pues ya pongo un térmico especial, cableo hacia el techo que ya tengo mis disparos. No hay una canalizaciones especiales, como en el caso de corriente directa que tiene que ser tubería metálica. Puede ser
cualquier tubería que ya me puede dejar la constructora, porque es corriente alterna como si fuera tu aire acondicionado, y ya nomás llegas, montas estructura, pones microinversores, y ya tienes todo listo. Entonces, sí yo he vivido que la velocidad de las instalaciones con microinversores es mucho más rápido que con la de un inversor central. Entonces podemos ir viendo que las bondades del Model Level Power Electronics, sobre todo en la parte de micros, es primeramente pues mayor generación, al tener un mayor número de entradas que funcionen independientes, entonces ya no tengo ese efecto cadena, ¿no? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si tengo un módulo sombreado, ya no afecto a los demás. Y muchas veces no solamente es un módulo sombreado, también puedo aprovecharle un módulo que por alguna razón genere más. Hay veces que tienes módulos que les pega más el aire, son más frescos. A veces que no solamente pensar en el más bajo, sino que uno si puede generar más, que lo genere. Nos ha pasado también eso, ¿no? De que se identifica, dicen, oye, ¿sabes por qué me da más eficiencia este módulo, no? Y se dan cuenta precisamente de esos factores, ¿no? La inclinación, lo que es la ventilación, a pesar de tener una radiación igual que los demás, pues dan un poco más y ahí se dan cuenta, ¿no? Y ahí también es una parte del factor que la ventaja de estar visualizando módulo por módulo es eso que podemos tener esa facilidad, ¿no? La eficiencia de distinguirlo, pero también el beneficio de tener más energía en ese módulo. Digo, a lo mejor es 0.5 kilowatts hora diarios, pero si multiplicas por todo el año, por el ciclo de vida del sistema, pues ya sí termina pintando, ¿no? Entonces tenemos la ventaja que comentamos que son módulos o sistemas de mayor eficiencia, pero también son sistemas que vamos a tener mayor seguridad al no tener corriente directa en altos voltajes ingresando a mi edificio. Sí, que yo creo que eso es lo mejor que se puede tener la seguridad, como bien comentas, al instalador y al cliente final, porque el cliente final realmente es el que tiene el sistema por 20 años, ¿no? 25 años, no sabe realmente qué riesgos puede tener, pero obviamente si tú le dices, oye, vas a tener una conexión aquí de 800 volts o vas a tener una conexión de 60 cada una independiente, ¿no? Ahí es donde marca la diferencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y el tercer punto que podríamos resumir es facilidad al ya ser corriente alterna igual que tu casa. Claro. Sin tener que meter tuberías especiales, sin tener que meter accesorios especiales. Ya no uso fusibles, no uso prácticamente nada de los requerimientos de DC, porque pues DC va del módulo directamente al micro y se vuelve pues más fácil de incorporar en mi edificio. Sí, porque no necesitas una ubicación exclusiva para el central, no lo que es el inversor. Ya en un central necesitas tener un nicho o una parte o un cuartito especial para pues que no esté en intemperie, que no esté a la radiación solar directa. Aquí la ventaja podemos dejarlo debajo de los módulos y con eso puede funcionar. Así está diseñado, para esa parte está diseñado, ¿no? Para que lo tengamos debajo del módulo en la misma estructura, aprovecharla y tener ahí nuestra instalación. Sí, yo comento que es como las computadoras de los coches. Están en el motor Ajá. y no fallan. Y si yo agarro mi computadora normal y la pongo en el motor, pues se me va a estropear porque no está diseñada para tener ni esa disipación de calor tan fuerte, ni una electrónica tan robusta para aguantar temperaturas tan altas. Así es. Sí, yo creo que esa es la parte donde lo podemos tener integrado. Porque bueno, obviamente hay unas restricciones que se tiene que tener un espacio para tener una ventilación. Eso es normal para cualquier equipo de... Exactamente, pero sí, teniendo una ligera separación, con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Ok, excelente. Y otra ventaja en la rápida incorporación a la arquitectura o en los edificios es que pueden ser multiorientaciones. O sea, no estoy restringido a que todos tienen que ser igual al anterior, en ángulo, ni en potencia, ni ninguna de las restricciones que tenemos con los inversores de cadena. Exactamente. Sí, esa es la otra bondad que tenemos que podemos, por ejemplo, se ha implementado mucho en Asia, en balcones. Se están poniendo para aprovechar esa radiación que tenemos, ¿no? Y obviamente no están así como que al norte con sus grados de inclinación que deben de tener. Simplemente se aprovecha conforme lo vas teniendo en multiorientaciones, ¿no? Que esa es la ventaja también que puedes tener. A lo mejor no va a ser el 100%, lo sabemos que no, pero pues se le saca un provecho para obtener esa Sí, y no generación, ¿no? afecta a los demás. Esa es la gran Exactamente. ventaja. Así es, nada más va a ser la generación del micro que tienes instalado en ese punto, ¿no? Ok, y yo creo que una otra ventaja que tendríamos es
el poder revisar módulo por módulo su generación. O sea, saber que si hay uno que está fallando o alguno a lo mejor tuvo una microfractura en la instalación, me puedo dar cuenta sin tener que visitar la obra, sin tener que hacerles pruebas a cada uno. ¿Por qué? Porque pues van a estar generando o más o menos que el resto. Sí, es algo muy, nos ha pasado, por ejemplo, casos que nos marcan clientes de que, oye, ¿sabes que tengo una menor generación de a partir de septiembre hasta marzo? ¿Por qué pasa eso? La inclinación, la radiación, esos 35 grados de inclinación afectan y se ve ahí reflejado, porque nosotros lo estamos viendo módulo por módulo. Entonces, con esto descartamos que sea una falla en el módulo, sino que realmente sabemos con el comportamiento que precisamente es por esas inclinaciones, ¿no? Sí, o hasta un árbol que creció. Ahí lo puedes ver comparar ese mismo módulo este año con el mismo módulo hace 3 años. Y obviamente sí van bajando eficiencia, pero si todos los demás se mantienen en un constante y ese bajó, pues es que hay algo raro ahí. Sí, si fuera una cadena completa, pues obviamente se dañaría todo, todo estuviera abajo, pero aquí identificas esos problemas, ¿no? También nos tocó, por ejemplo, por suciedad, un 30%, donde realmente estaba afectando y con una limpieza fue donde ahí el cliente se dio cuenta que tenía que hacer un mantenimiento al equipo, ¿no? Que realmente en un central es muy complicado para poder rastrear ese tipo de funciones porque no tienes una comparativa día a día de cómo se comporta tu bundle, cómo se Sí, sí, está teniendo, ¿no? ves la cadena completa, pero no el individual. Exactamente. Y ahí fue donde dijo, nos mandó una fotografía, vimos la tierra, pero una capa de tierra densa, y pues eso era lo que estaba mermando el 30% de generación, ¿no? Ok, excelente, Gustavo. ¿Alguna otra ventaja que tú consideres mencionar al auditorio sobre la electrónica a nivel de módulo, aparte de ver que son más eficientes, más seguras, más versátiles en la instalación y sobre todo que puedes monitorear individualmente cada uno? Yo creo que podríamos mencionar también lo que es la rapidez de instalación. Una instalación de un microinversor lo puedes tener el mismo día. O sea, realmente es algo sencillo, montaje con un tornillo M8, conectores con un cable troncal, lo haces en el mismo momento. Es pues, muy rápida la instalación. Plug and play. Ok, excelente, lo cual nos permite tener, si tengo mi agenda saturada, poder tener más clientes. Así es. Excelente, Gustavo, pues muchas gracias por tu participación aquí. Creo que nos quedamos con las bondades de los tanto microinversores, los optimizadores. La diferencia es que el optimizador todavía llevaría un inversor central, Así es. que lo vuelve pues a veces un poquito más costoso, pero pues ahí también existen en el mercado esas opciones. Así es. Excelente, Gustavo, pues muchas gracias por tu participación aquí en el podcast de El Inspector Solar. Gracias, Joaquín. Estamos a la orden. Les dejo los datos de AP System, tienen su página de Latinoamérica y también pues están aquí en Guadalajara, México, pero dan soporte para todo el mercado hispanohablante. Así es. Muchas gracias. Saludos.